cuál es el riesgo de labor que no genera aerosol versus cuando se tiene que manipular directamente con secreciones cargadas de virus, intubación endotraqueal, realizar una traqueostomía, ventilar a un paciente de manera no invasiva o ventilar con una máscara con ambú. El acto médico de más riesgo es la intubación endotraqueal, con un riesgo relativo de 6.6 veces en comparación con labores que no generan aerosoles. Inclusive procedimientos, entre comillas, de menor riesgo, como por ejemplo la ventilación con una mascarilla facial en un paciente no intubado, también incrementa de manera significativa el riesgo para contagiar. Por lo tanto, el personal sanitario tiene que estar con muchísimo cuidado para evitar el riesgo de contagiarse y convertirse en un paciente más. De hecho, en esta publicación se ha observado que 2.3 ameritó de tubo endotraqueal. Entonces, confrontando con las cifras de Costa Rica, observamos cómo al día de hoy hay 1,000 casos confirmados. Eso significa que si las cifras se pudiera replicar, un 2.3% de 1,000 representaría 23 pacientes intubados. Existen muchas guías para recomendaciones para el entorno laboral, pero el mensaje global es que la protección del personal sanitario es una prioridad. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no tomamos ninguna protección personal? Nos vamos a convertir por este alto riesgo en un paciente más. Por eso, en las primeras cifras recopiladas en China, se ha observado que de un 20% de un total de 138 pacientes hospitalizados desarrollaron un síndrome de distrés respiratorio, pero de esos 138 pacientes hospitalizados, 40 fueron del personal sanitario. Es decir, el riesgo es sumamente elevado si no tomamos las medidas de protección personal. Y en estas primeras publicaciones, en donde no se sabía en la ciudad de Wuhan el método de contagio y cuán riesgoso es el contagio, se observó de que el 20% de los pacientes hospitalizados pertenecían al sector de personal sanitario. Inclusive en el hospital Tongji, 5 anestesiólogos fueron positivos por COVID-19. 2 fueron claramente relacionados con la atención sanitaria y otros 3 posiblemente fue por infección por familiares contagiados. Pero se ha observado que ya a mediados de enero se sabía claramente de que el método de transmisión era por medio de las secreciones respiratorias. A partir de mediados de enero se implementó la estrategia de protección personal y de ahí en adelante no hubo ni un solo caso más de anestesiólogo infectado. Acá vemos inclusive el jefe de servicio de un hospital en la ciudad de Wuhan que sobrevivió y se recuperó de COVID-19. Así es que para el personal sanitario es prioridad todas las medidas de protección personal. Ahora, ¿cuáles son esas medidas de protección personal? Nos vamos a las guías de la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en donde establece 6 medidas de precaución estándares. La higiene de mano, el uso de equipos de protección personal debe hacerse de acuerdo a la evaluación de riesgo, la higiene respiratoria o la etiqueta de tos, las prácticas de inyección segura, la esterilización y la desinfección de equipos médicos y la limpieza del ambiente. Vamos a empezar primero con la higiene de mano. En realidad, lavar manos no es nada nuevo, tiene más de 2 siglos. El gestor de esto fue el doctor Ignaz Semmelweis. Él fue médico cirujano y él había observado cómo el lavado de manos podía disminuir la tasa de sepsis puerperal. Esto le valió un reclamo por parte de los otros colegas que trabajaban en el hospital de Viena. Lo desprestigiaron diciéndole de que es una manera para difamarlos. Sin embargo,
con el paso del tiempo se observó de que el lavado de manos es una medida muy efectiva. Por eso es que al doctor Semmelweis se le considera como el benefactor de las mujeres al implementar el lavado de mano de manera estricta y posteriormente utilizando medidas como por ejemplo el uso de soluciones antisépticas. Definitivamente el lavado de mano es la medida más útil, más efectiva y más sencilla. Inclusive, como ustedes pueden ver aquí al frente del Hospital Calderón Guardia, se colocó un pequeño lavabo para que los visitantes, antes de entrar al hospital, hiciera higiene de mano. En esta conferencia, en donde el doctor Daniel Salas enfatiza de que con las medidas implementadas para evitar el contagio por COVID-19 se logró una reducción de prácticamente 25% con respecto a las diarreas del mismo periodo en comparación con el año pasado. Otra precaución importante es la higiene respiratoria, llamada también la etiqueta de tos. Sabemos de que el virus se transmite de manera aerógena a través de las gotas que el paciente expulsa hacia la atmósfera. Esto tampoco es nuevo. Tenemos que retroceder prácticamente a un siglo, cuando el doctor Karl Fluch estableció de que el método de transmisión de muchas enfermedades infecciosas podría realizarse a través de las pequeñas gotículas que podían suspenderse en el aire. Y estas gotículas han sido bien estudiadas específicamente en el caso del coronavirus. En realidad, el virus no viaja volando en el aire solito, sino que se encuentra dentro de las gotas, y estas gotas tienen proteínas, tienen detritos, y forma una especie como de compuesto de tipo liposomal que adquiere diferentes tamaños y logra suspender en el aire durante mucho tiempo y a veces hasta varias horas. Por eso la etiqueta de tos es un método muy importante para reducir el contagio. Por el otro lado, según las guías de la Organización Mundial de la Salud, otra forma efectiva es mantener el distanciamiento social. Eso se define como mantener a una distancia de al menos 1.8 metros y mantener un contacto durante menos de 15 minutos. Esto se consideraría un contacto cercano. Por ejemplo, esta es una foto que se tomó en el Hospital Calderón Guardia. Ha implementado estas medidas de distanciamiento social. Se evitó la aglomeración de los pacientes mediante la suspensión de las cirugías electivas y se marcaron todas las sillas de tal forma que entre una silla y la otra existe un espacio en donde no se puede ocupar. Acá también lo podemos observar al frente de la sala de partos. Probablemente los que están esperando ahí tienen doble propósito para preocuparse. Número uno, por el contagio por coronavirus, y probablemente número dos, por el resultado del bebé que está adentro en la sala de parto. Aquí también podemos ver en la rampa del Hospital Calderón Guardia hay marcas en el suelo para distanciamiento social. Y una de las medidas que se ha preconizado es quedarse en la casa para reducir el contacto desde el punto de vista social. Otra estrategia para precaución estándar es la implementación de prácticas de inyección segura. Ciertamente asociamos el riesgo de contagio vía hematógena con infecciones como por ejemplo por HIV, hepatitis. Sin embargo, en el caso del coronavirus está claramente estipulado de que se aísla virus en la sangre aparte de las secreciones respiratorias. Por eso es que implementar medidas de inyección segura no está de más. Por el otro lado, tenemos que utilizar equipo de protección personal según la evaluación del riesgo. No es lo mismo una labor secretarial en donde no se expone a las gotas de aerosol versus cuando el médico tiene que realizar una intubación endotraqueal. Las medidas de protección personal no son tampoco algo muy reciente. Los conceptos podemos retroceder en la época de la peste negra, en el siglo XIV. Observe cómo
a pesar que en aquel entonces no se sabía la causalidad de las infecciones por virus, bacterias, hongos o parásitos, pero los médicos ya intuían de que reduciendo la exposición a las secreciones emitidas por el paciente podría reducir el riesgo de autocontagiarse. Esta es una especie de máscara que se utilizaba en el siglo XIV y también se implementaba ropa especial, de tal forma que le permite al médico cubrir de pies a cabeza. Probablemente la manera científica de protección se logró identificar mediante una serendipia. En época de la Primera Guerra Mundial se utilizaban armas químicas. Entonces, los soldados utilizaban la máscara antigas que tenía carbón activado y filtro para reducir la exposición a gases tóxicos. Y curiosamente, entre los soldados que utilizaban esta máscara antigas, tenía un riesgo menor de contagiar de lo que más tarde era la influencia pandémica llamada la influencia española, que en realidad cobró más víctimas en Estados Unidos que en el caso de España. Y observen ustedes estos salones grandes de un montón de pacientes apilados prácticamente uno a la par del otro. El personal sanitario no tenía ninguna medida de protección, salvo alguno que otro tenía un cubreboca, pero no se conocía el método de protección personal. Hasta que con el desarrollo de la influenza española se observó de que entre los soldados que utilizaban máscara antigas tenían menos riesgo de contagiarse. Por eso posteriormente se implementaron las máscaras, pero hechas con tela. Y las máscaras más utilizadas a nivel mundial son estas que son las máscaras quirúrgicas. Tienen dos partes, una parte de color blanco y una parte de color. Aquí corté una máscara de esto y claramente usted puede ver de que está compuesto en realidad por 3 capas. Una capa de color, la capa filtrante de color blanco y otra capa que es más delgada en el anverso. La capa filtrante es la más importante. Está hecho por una serie de fibras trenzadas entre sí y prensadas. Estas fibras son higroscópicas, es decir, repele el agua. Aquí eché una serie de gotas encima, tanto en el anverso como el reverso de la máscara quirúrgica, y se ve claramente de que las gotas están como impermeables. En cambio, si dejo caer una gota en la tela, por ejemplo, de la sábana quirúrgica, se puede observar claramente cómo la gota es absorbida por el material. Existe una confusión bastante común de cómo debe utilizar la máscara quirúrgica, si es la parte blanca afuera o la parte de color celeste o verde hacia afuera. La respuesta es que la parte blanca debe ir hacia atrás. Esta parte blanca absorbe mayor cantidad de humedad en comparación con la parte de color celeste que debe mirar hacia afuera. Estas máscaras quirúrgicas nos protegen contra básicamente salpicaduras. No es un método muy seguro para protección, por ejemplo, directamente cuando se expone a aerosoles por coronavirus. Y también existe mucho problema por el mal uso de la máscara facial. Ahora, no es lo mismo un paciente no COVID positivo que un paciente claramente con el diagnóstico de COVID positivo. Para eso tendríamos que pensar una manera de lidiar con la protección contra la exposición a los aerosoles, dado que los aerosoles son el vehículo más común para diseminar el virus de un enfermo hacia el personal sanitario. Y aquí usted puede ver claramente cómo cuando el maniquí se le explota un balón que se infló con oxígeno, al explotar ese balón se esparce gran cantidad de secreciones, literalmente un splash. Y cuando se examina con luz ultravioleta se observa cómo la careta del intubador quedó completamente salpicada.
Por eso es que se implementaron métodos como, por ejemplo, este cubo de acrílico, muy popular ya entre los diferentes servicios. Cuando se realiza la intubación en un paciente que está tosiendo, estornudando, las secreciones están confinadas dentro de este cubo de acrílico transparente. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué hacemos cuando no tenemos las medidas de protección o el sistema no nos provee? Entonces, ahí surge una disyuntiva. ¿Qué hacer? Si todo lo que usted tiene es simplemente un martillo, cualquier cosa le parecerá un clavo. Esta es la explicación de por qué cuando nosotros no tenemos las mascarillas quirúrgicas o las mascarillas o los respiradores que confieren mayor protección, empezamos a buscar la alternativa. Antes de esta pandemia por COVID-19, nadie pensaría de que nuestro segundo punto de búsqueda sería en las ferreterías. Así como muchos de nosotros hemos comprado estas máscaras que cubren parcialmente la cara con filtro que cumple los estándares de la NIOSH o algunas agencias europeas, o algunas máscaras un poco más elaboradas que cubre la cara en su totalidad. Aquí vemos una residente de anestesia que está realizando la manipulación de la vía aérea de un paciente no COVID positivo, pero está realizando la práctica y está tratando de acostumbrar a este tipo de equipo de protección personal. Es importante también entender de que los respiradores tienen una serie de numeraciones. La KN95 es equivalente a la FPP2 y es lo mismo que la N95, son equivalentes. KN95 es nomenclatura china, FPP2 es nomenclatura europea y N95 es nomenclatura estadounidense. Es importante entender de que la letra N significa de que esa máscara o el respirador no es resistente al aceite. Este tipo de respirador es lo que se utiliza para el personal sanitario. En cambio, para trabajos industriales se debe utilizar esas máscaras o respiradores que sean resistentes al aceite o a prueba de aceite. Entonces ya tendríamos que buscar las letras R y P. Pero para el personal sanitario se necesitan las máscaras o respiradores con la letra N. Así es como nosotros hemos ido poco a poco equipando nuestro propio servicio y cada uno de los hospitales también se está equipando de esta manera. Observen ustedes, en la bodega del servicio de anestesia está con los equipos de protección plenamente identificados y guardados en su lugar. Y también hemos alistado las maletas para la intubación de pacientes con sospecha o pacientes confirmados por COVID-19. Y algo muy importante es lidiar con un problema común que hemos dado cuenta con el uso de la prueba, y es que se produce empañamiento de los lentes. Esto causa bastante molestia, especialmente cuando tenemos que fijar en una pantalla, cargar un medicamento. Para ello, una alternativa que no está descrito en la literatura, pero que funciona relativamente bien, es la aplicación de líquidos anti-rocío. También es importante hacer las prácticas. Por ejemplo, acá estamos realizando intubaciones con un plástico y con un videolaringoscopio. Y lo más popular es el uso de esas cajas que se fabrica con plástico acrílico transparente. Otra cosa importante es el hecho de que muchas veces nosotros tenemos un esquema mental, sin embargo, a la hora de realizar el procedimiento podríamos estar cometiendo algunas torpezas. Por eso no debemos confiar en nuestra memoria. Mejor debemos redactar un checklist, y es lo que nosotros implementamos en el servicio de anestesia. Una pequeña hoja donde aparecen todos los pasos
hay una persona que está leyendo cada uno de los pasos, mientras el que va a realizar el procedimiento se va verificando de manera tal que se minimiza la posibilidad de errores. Y así fue como en marzo, hace 2 meses, prácticamente 2 semanas después de haber ingresado el primer caso de COVID en Costa Rica, empezamos a trabajar y redactamos nuestro propio protocolo, tanto para la colocación como para el retiro del equipo de protección. Y según lo que hemos contemplado en nuestro protocolo en el Hospital Calderón Guardia, para realizar una intubación endotraqueal, que es el procedimiento de más alto riesgo de contagio para el personal sanitario, un odds ratio de más de 6.6 veces, sería un equipo de dos personas adentro del cubículo y una tercera persona afuera como asistente. Es importante entonces realizar los protocolos, pero también poner las cosas en práctica. Y a veces la práctica llega con el caso menos esperado. Aquí les comparto un caso clínico que tuve en una guardia. Fue una paciente de 29 años con un embarazo de 33 semanas, preeclámptica. Ya había consultado una vez al hospital por dificultad respiratoria, pero al día siguiente reconsultó por los mismos síntomas. Además, refería disnea, tuvo fiebre y ataque al estado general. A pesar del embarazo, se le tomó una radiografía de tórax, dada la alta sospecha de que ella estaba con una infección respiratoria que podría eventualmente ser COVID-19, y aparece infiltrados a nivel bivasal. Y junto con la clínica y en el contexto actual, habría que pensar en COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. Entonces se dejó una observación. Se iba a dar una evolución de manera natural para un parto vaginal. Sin embargo, se empezó durante el monitoreo a detectar de que el feto estaba con una taquicardia sostenida y hubo que realizarle una cesárea. Entonces, así se ve un anestesiólogo con el equipo de protección según el protocolo que hemos redactado en el Hospital Calderón Guardia, con anteojos, con un respirador N95, con una bata impermeable, doble guante, así como las botas también anti salpicadura. También se ha dibujado en el suelo la ruta para el transporte de la paciente después de la cesárea hacia la unidad de cuidado intensivo donde se mantuvo hospitalizada. Aquí se puede observar en el piso cómo queda claramente delimitada las áreas contaminadas, área mixta y área limpia. Esto no significa que el virus no se puede pasar de un lado al otro. Simplemente, si hay ruta trazada, existe menos posibilidad de que se esparza por todo lado de manera desordenada. Y ya cuando estaba en la unidad de cuidado intensivo, se le pudo tomar una tomografía y se pudo observar claramente cómo hay infiltrados altamente sospechosos de una neumonía por COVID-19. Sin embargo, se le realizó uno y luego otro hisopado, resultando ser negativo por COVID-19, y con eso se descartó la infección por COVID-19. Sin embargo, fue un caso de un buen ejercicio para realizar y verificar de que el protocolo funcionó. Finalmente, para las precauciones estándares, hay que contar con un sistema de esterilización y desinfección de equipos médicos, así como la limpieza del ambiente. Con esto yo quiero hacer o resaltar la labor de muchas personas detrás de la atención de un paciente con coronavirus o con sospecha de coronavirus. Por ejemplo, el 21 de mayo se celebró el Día del Trabajador de Servicios Generales. ¿Qué sería de la atención de un paciente en COVID si no tenemos apoyo de la red de aseo, de lavandería, servicios de nutrición, asistente de pacientes? Y esto es una labor de hormiga. Nosotros solamente vemos la punta del iceberg, pero debajo del iceberg existe un montón de personas que están como en anónimo,
que están colaborando para que la situación por COVID-19 en Costa Rica se mantiene todavía desde el punto de vista del sistema sanitario relativamente bien controlado. Y también quiero resaltar la labor de los microbiólogos. El 16 de mayo conmemora el Día del Microbiólogo. Fue la fecha del fallecimiento de Clodomiro Picado. Quisiera dejar algunos puntos de controversia. En el año 2009 hubo la pandemia por H1N1 y es la misma situación que vemos en la actualidad, gente en la calle con mascarilla facial. Y la gente tenía muchísimo miedo a llegar al hospital. Por ejemplo, aquí al puro frente del servicio de emergencia está completamente pelado. Eso no es usual. Eso fue en el año 2009 y se había equipado una sala de triage. Observen ustedes cómo no existe protocolo que se cumplía. El que atendía tenía medidas de protección, pero el guarda estaba completamente a la intemperie prácticamente. Inclusive, vea, fue una cirugía que se realizó en un paciente que tuvo un empiema paraneumónico por H1N1. Las medidas de protección era únicamente una máscara N95, ni siquiera había anteojos y no se utilizaba la ropa que era impermeable al agua. Observen ustedes cómo la circulante de sala ni siquiera tenía un par de guantes, no existía absolutamente nada. Y podemos observar al fondo cómo hay incluso 2 personas que estaban con máscara quirúrgica nada más para la atención de un paciente con H1N1. ¿Qué estrago causó la pandemia por H1N1 en Costa Rica? Que duró aproximadamente un año. 1.596 casos confirmados, se descartaron unos 8.000 casos, 36 fallecidos con una tasa de letalidad de 2.48%. O sea, si usted compara esta diapositiva con las cifras actuales por COVID-19, estas cifras por H1N1 son mucho más dramáticos. Sin embargo, el periodo de rastreo para COVID-19 todavía es de apenas un par de meses. Lo que siempre es controversial, el uso o no de máscara para protección. ¿Cuáles son las instrucciones que se debe seguir? Muchas veces la población, inclusive el personal sanitario, no sabe colocar la máscara quirúrgica y tampoco la N95. Empezando que para lograr un buen sello, los que van a utilizar respirador N95 primero debería quitar la barba para permitir un buen ajuste. Y algo que también es un gran reto es no solamente poner, sino también retirar el equipo de protección personal. Existe a nivel ya mundial gente no personal de salud que está interesada en comprar y a veces compra compulsiva tanto de mascarilla facial como los respiradores N95. ¿Se puede o no reutilizar los respiradores N95? Dichosamente, los estudios avalan la reutilización, pero bajo ciertos protocolos. Uno de los protocolos más utilizados sería alternar por algunos días respiradores N95 que ya se había utilizado, guardarlo en una bolsa de papel, basándose en estos estudios como este publicado en New England Journal of Medicine, en donde se observa cómo este virus puede mantener viable en diferentes superficies como cobre, cartón, acero inoxidable y plástico. Sin embargo, no suele durar más de 3 días. Inclusive para el caso del cobre, no suele sobrevivir por más de 24 horas. Por eso, en el caso del servicio de anestesia, en caso de que hubiese desabastecimiento, cosa que de momento no hay ese problema, estaríamos utilizando un plan de las 7 mascarillas N95. ¿Qué tal si en lugar de proteger el personal sanitario, nosotros implementamos medidas para reducir la contaminación y la infección a nivel comunitario? En la publicación anterior avala el uso de estos protectores faciales, ahora que se ve con bastante frecuencia en las calles. Y también, si vamos a protegernos, debe protegerse
de manera tal que surta efectos positivos, como en esta publicación en donde el personal sanitario utilizó máscara facial en época de influenza y analizaron si esta medida fue o no efectiva. La conclusión es que utilizando de manera consuetudinaria máscara quirúrgica no fue útil para reducir la infección por virus respiratorio. Entonces ahí es como un handicap para aquellas recomendaciones de utilizar máscara facial quirúrgica para toda la comunidad. Pero también hay otros estudios más recientes, como por ejemplo este de International Journal of Nursing Studies, en donde se llega a la conclusión, luego de analizar las publicaciones hasta el momento para evitar el contagio comunitario, de que la mascarilla quirúrgica sí fue útil y especialmente para coronavirus. ¿Cuál es la situación ya a nivel de la población? Aquí vemos gente haciendo fila para entrar al Hospital Calderón Guardia. Y de esta fila, que tiene su distanciamiento con las rayas, de un total de 8 personas, 3 estaban con alguna máscara facial. Entonces, siempre pensamos de que el uso de una mascarilla quirúrgica podría reducir el riesgo. Sin embargo, hay que ver desde dos perspectivas. ¿Hay reducción o hay compensación del riesgo? Porque una persona que se pone un cinturón de seguridad probablemente se convierte en un chofer mucho más agresivo, mucho más temerario, en comparación con alguien que no se pone un cinturón de seguridad. Por eso es que en algunos estudios se encuentra que el cinturón de seguridad no reduce la gravedad de las lesiones por accidente vehicular. Y lo mismo con una mascarilla facial o una mascarilla quirúrgica, en donde la persona se pone ese equipo de protección personal, sin embargo, lo utiliza mal y eventualmente más bien se expone a más riesgo. Y ejemplo de una mala colocación de una máscara facial está por todo lado. Gente que se toca la máscara facial, gente que solamente tapa la boca, la máscara facial que no cubre la barbilla, entre otros. Finalmente, quisiera dejarles un par de mensajes. ¿Qué ha demostrado realmente ser efectivo para prevenir el contagio al personal sanitario? Y esto probablemente se puede extrapolar a nivel comunitario. Número 1, el lavado de mano. Número 2, el lavado de mano. Y número 3, el lavado de mano. Otra alternativa que ha demostrado contundentemente que reduce la tasa de contagio a nivel comunitario es la aplicación de la etiqueta de la tos. Y también, como el virus entra por mucosa nasal, ocular o bucal, entonces no estar tocando ojo, nariz, boca, o sea, la cara, cuando no se ha lavado las manos previamente. Otra medida que ha demostrado ser útil epidemiológicamente, pero económicamente devastador, es el aislamiento social. Y por supuesto, algo que es extremadamente efectivo, pero a nivel ya hospitalario, es una vez que se identifica un paciente COVID-19 positivo, aplicarle el aislamiento en un sector específico de un hospital. Y finalmente, aplicar las medidas de autoprotección, utilizar todo el equipo de protección completo mediante protocolo y contra checklist. Bueno, muchas gracias por la atención. Este es el mensaje que quería transmitirle con respecto a las medidas de protección para el personal sanitario en paciente con COVID-19 positivo.